El juicio de conspiración de la droga de Joaquín Guzmán Loera, el señor del crimen mexicano conocido como El Chapo, ha sido algo así como una maratón de sprints. 4 días a la semana, durante casi 2 meses, un elenco shakespeariano de testigos ha aparecido en la corte y cuenta la historia épica de cómo el señor Guzmán se levantó de vivir en la pobreza en las montañas de Sinaloa, México, para convertirse en uno de los narcotraficantes más ricos y despiadados del mundo. El juicio, en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn, se detuvo justo antes de Navidad y se reanuda el jueves por la mañana. Se espera que dure por lo menos otro mes o 2 y es probable que continúe en el mismo ritmo agotador. Aquí, antes de la segunda mitad del juicio, hay una breve recapitulación del testimonio hasta el momento. Durante los primeros días del señor Guzmán como un joven y ambicioso traficante, testigos testificaron que el naciente capo entabló una alianza con Juan Carlos Ramírez Abadía, su primer proveedor de cocaína colombiana. Al describir el funcionamiento interno de la organización del señor Guzmán, el cártel de las drogas de Sinaloa, uno de los jefes de operaciones del señor del crimen, Jesús Zambada García, presentó una especie de clase magistral sobre el cártel, detallando sus métodos de transporte, técnicas de financiación y los principales jugadores. El señor Zambada también acusó a uno de los primeros oficiales de la ley de México, Genaro García Luna, de haber aceptado 2 maletines llenos con efectivo del cartel. Aparentemente, el señor García Luna no estaba solo. El juicio ha sugerido que la corrupción en México es tan mala, si no peor, que es lo que muchos pensaban. El primer día del juicio, los abogados del señor Guzmán dijeron a los miembros del jurado que pronto escucharían pruebas de que tanto los presidentes actuales como los antiguos de México habían tomado sobornos del cártel. Pero el juez Brian M. Cogan finalmente detuvo ese testimonio de ser escuchado. Derramamiento de sangre ha sido un tema importante. Nuevas evidencias han arrojado luz sobre uno de los asesinatos más notorios de la historia moderna de México. Los testigos describieron cómo en 1993 el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado accidentalmente por un equipo de asesinos de carteles en el aeropuerto de Guadalajara. Su objetivo previsto: el señor Guzmán. Algunas de las pruebas más condenadas contra el señor Guzmán han sido grabaciones secretas de él llevando a cabo tratos de drogas. Los miembros del jurado han escuchado 2 hasta ahora. Y todavía más pueden estar llegando. El señor Guzmán, a menudo retratado como un amante de las armas, también vivía en el lujo. Entre sus narcodespojos, una casa de playa de $10 millones en Acapulco, una flota de jets privados y un rancho rural con un zoológico donde los huéspedes podían pasear en un tren mirando leones, cocodrilos y osos. También ha surgido un retrato más nítido de los cárteles. Aunque a menudo se piensa que los cárteles son entidades altamente estructuradas y organizadas verticalmente, el testimonio en el juicio los ha representado como grupos caóticos compuestos de facciones en guerra, como algo así del Juego de Tronos. Agentes federales de drogas, asesinos de carteles y contadores. Un amplio elenco de personajes han testificado en el juicio. Aquí están algunos de los más prominentes. Jesús Zambada García. Fue un contable que se unió al cártel de Sinaloa bajo su hermano, Ismael Zambada García, y manejó los gastos del cártel durante 2 décadas. Supervisó el influyente mercado de la Ciudad de México antes de ser arrestado en octubre de 2008. El señor Zambada fue meticuloso en el seguimiento de las finanzas de los carteles, que demostró a los miembros del jurado en un testimonio detallado. Miguel Ángel Martínez. Fue un exteniente del señor Guzmán. El gobierno tomó su seguridad tan seriamente que prohibieron a los artistas de la corte dibujar una representación exacta. Después de su arresto en 1998, el señor Martínez vendió una casa propiedad del señor Guzmán con el fin de pagar honorarios legales, lo que le hizo caer en desgracia con su jefe. Como resultado, el señor Martínez se enfrentó a 4 intentos de su vida, 3 apuñalamientos y un cuarto por un ataque de doble granada. Juan Carlos Ramírez Abadía, líder dentro del cártel del Valle del Norte en Colombia, proporcionó al jurado una ventana al lado de la oferta de operaciones, pasándolos a través de libros de contabilidad que documentaban acuerdos fundamentales entre su cártel y el cartel de El Chapo en Sinaloa, que se asoció durante casi 2 décadas.
El señor Ramírez fue a grandes distancias para evitar el encarcelamiento, experimentando varias cirugías extensas, alterando sus pómulos, mandíbula, ojos, boca, nariz y oídos. Sin embargo, fue arrestado en Brasil en 2007 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. La humilde crianza de Jorge Cifuentes en Colombia fue paralela a la historia de origen del señor Guzmán. Trabajando junto a sus padres y hermanos, el señor Cifuentes construyó un imperio de la droga de la familia, amasando gran abundancia y conexiones del cartel. El señor Cifuentes admitió en la corte ser un mentiroso y un tramposo. Dijo que una vez creó una fundación con una misión declarada de preservar la selva en el Amazonas, pero que en realidad estaba destinada a canalizar 1,5 mil millones de dólares en contratos ambientales a las empresas que poseía. Nacido en un vecindario predominantemente latino en Chicago, Illinois, Pedro Flores ayudó a traducir las ofertas de drogas para su padre cuando tenía alrededor de 7 u 8 años de edad. Fue el primer testigo estelar en testificar en inglés. El señor Flores y su hermano gemelo, Margarito, se apoderaron del negocio familiar como adolescentes. El negocio creció después de ponerse en contacto con uno de los asociados del señor Guzmán, convirtiendo a Chicago en un epicentro de las operaciones de narcotráfico estadounidenses para el cártel de Sinaloa y la organización Beltrán Leiva, que luego trabajaron de la mano. El premio más grande. Aquí hay una muestra de algunas de las citas más memorables tan lejos de la prueba. El abogado defensor Jeffrey Lichtman. La convicción de Joaquín Guzmán es el mayor premio que esta acusación podría soñar y han estado soñando con ella durante una década. Señor Zambada. Una de mis responsabilidades era corromper a los funcionarios de la ciudad, dijo, añadiendo que se construiría amistades que ya estaban en su lugar dentro del departamento de policía. Esto se hace a través de sobornos, dinero, especialmente dólares estadounidenses. Señor Martínez. Le dije, ¿por qué matar a la gente? Y él me contestó, o tu madre va a llorar o su madre va a llorar. El señor Martínez sobre la razón del señor Guzmán para hacer escuchas obsesivamente a sus asociados. Lo más importante en ese ambiente era saber lo que todo el mundo estaba pensando en ti, cualquiera que sea. Tus amigos, nuestros enemigos, tus compadres, quien quiera que sea. El señor Ramírez en su impresión inicial del Chapo. Fue la primera vez que un mexicano traficaba mi cocaína tan rápidamente. No lo esperaba tan rápido. Señor Flores sobre la importancia de la ubicación en el narcotráfico. Cuanto más lejos se obtiene de la frontera, más alto es el precio de la cocaína. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la recompensa. El señor Flores en su primer encuentro con el Chapo en mayo de 2005. Tuve esta idea en mi cabeza sobre cómo sería, dijo, diciendo que había imaginado el Chapo alineando y disparando a la gente. El Chapo respondió en un tono serio, no, solo los que tenemos que. ¿Qué sigue? El testimonio en la segunda mitad del ensayo probablemente incluirá Vicente Zambada Niebla, hijo del socio del señor Guzmán, Ismael Zambada García, que podría decirse que será la figura más importante del cártel que jamás haya testificado en un juicio por el tráfico de personas. Como oficial de logística superior para el señor Guzmán y su padre, el señor Niebla, que ha estado bajo custodia americana desde 2010, probablemente ofrecerá al jurado una visión general y enciclopédica de las operaciones del cártel. El señor Guzmán dos famosos escapes de prisión de máxima seguridad, el primero en 2001 cuando escapó en un carrito de lavandería, y el segundo en 2014 cuando sus asociados cavaron un túnel de 1 milla de largo en la ducha en su celda. Damaso López Núñez, exfuncionario de la prisión de Puente Grande que ayudó con el primer escape del Kingpin, es un posible testigo. Las sangrientas guerras que el señor Guzmán luchó en los últimos años de su carrera. En una guerra, el señor Guzmán luchó con los Zetas, un cartel rival especialmente violento fundado por miembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas. En otro, luchó contra sus aliados cercanos y primos, los hermanos Beltrán Leiva.